La Voz del Archivo, un podcast del Archivo General de la Nación. En este espacio conocerás más sobre la labor de nuestra entidad, sus servicios y la importancia de los archivos en la preservación de la memoria del país. Bienvenidos. Este es un programa emitido en Radio UNAL, en el formato de la Memoria de la Nación y que hace parte del repositorio del podcast La Voz del Archivo. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de La Memoria de la Nación. Gracias por conectarse cada semana a este espacio lleno de historia, archivos, memoria y en el día de hoy especialmente lleno de música. Quiero saludar a mi compañero Kevin Hernández. Hola Mario y hola a todas las personas que se conectan cada viernes en nuestro programa. Bueno Kevin, bienvenido también y les queremos contar que a lo largo de este año, del 2024, hemos abordado múltiples temáticas siguiendo la línea de nuestro director general Francisco Flores Bolívar, quien ha manifestado que el Archivo General de la Nación debe ser partícipe de los debates nacionales alrededor de la cultura, la historia y la memoria nacional. Hoy hablaremos un poco de nuestra música, específicamente de esos ritmos que en Medellín se conocen como el chucu-chucu, pero que en toda Colombia se reconoce como la música de diciembre. Más allá si es una cumbia, un fandango, un currulao, un vallenato, un porro, nuestro imaginario nacional asocia estas canciones típicas de estas fechas como música tropical bailable decembrina de Colombia. Hemos invitado al doctor en artes de la Universidad Politécnica de Valencia, Carlos Caballero, magíster en e-learning, especialista en postproducción de audio y maestro en guitarra de la Universidad de Antioquia, profesor titular y decano de la Facultad de Artes y Humanidades de la institución universitaria ITM de Medellín. Se ha desempeñado como productor musical para compañías discográficas como Discos Fuentes y Codiscos en la ciudad de Medellín. Se desempeña además como guitarrista y vocalista de la agrupación de la ciudad de Medellín también, que estamos escuchando de fondo el día de hoy, Afro Sound, y en lo personal pues es de mis favoritas por ser pues una agrupación de esta música tropical colombiana, pero que tiende a ser de un sonido bastante característico y también que se inclina más por la música instrumental, que en lo personal siempre me ha gustado mucho más. Y bueno, profesor, sin más preámbulos, bienvenido a nuestro programa y gracias por aceptar la invitación. Hombre, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar con ustedes en este día tan maravilloso y hablar de esto que nos encanta a todos los colombianos, que es nuestra música tropical colombiana. Muchas gracias por participar, profesor Carlos, en nuestro programa. Y para iniciar me gustaría que nos pusiera en contexto sobre la creación de lo tropical bailable en Colombia. ¿Cómo fue este origen de lo que hoy conocemos como música tropical colombiana? Bien, yo creo que hablar de un concepto tan amplio como la música tropical colombiana, pues valdría la pena tener, digamos, diferentes fuentes que nos permitieran a nosotros más o menos dilucidar qué es eso tan grande de música tropical colombiana, ¿cierto? Lo primero es que es música de baile, es decir, uno concibe esta música si no es a través del cuerpo, de lo que sentimos nosotros cada vez que escuchamos las pulsaciones de los tambores, sintiéndonos pues a los orígenes de estas músicas. Y más aún también en la contemporaneidad de las músicas, cuando ya tenemos instrumentos electrónicos como el bajo, luego idiófonos como la güira, que generan unos ritmos que inmediatamente nos tienen que poner a bailar. Entonces es hablar de esto, es hablar de que mucha de esta música también era de carácter indígena, que se junta con esas músicas de los tambores, de los africanos, y que es, digamos, de alguna forma u otra amalgamada con los conceptos musicales europeos tradicionales de toda la vida. Y esto permite que cale no solamente en estas poblaciones, sino en todos el constructo histórico de lo que somos como nación. Definitivamente habría que hablar de la industria discográfica y de los medios. Fueron ellos los encargados de que esto, que era músicas incipientes al inicio, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pues empezaran a transformarse y que llegaran a todas partes. O sea, solamente pudo haber sido a través de los medios masivos de comunicación que empezaban a ser importantes en estas épocas. Entonces yo creo que es como todo esto, definirlo, lo bailable, lo tropical, es parte, digamos, de hacer todo un análisis de varias de estas fuentes que yo les acabo de describir.
gustaría que habláramos un poco sobre la influencia de las grandes orquestas como la de Lucho Bermúdez y Edmundo Arias en la creación de esta música tropical bailable pues en el departamento de Antioquia. Sí, lo que pasa es que eso fue un fenómeno particular porque precisamente en la ciudad de Medellín se gesta lo que conocemos como industria discográfica, derivado, digamos, precisamente de eso que Medellín se denominó en mucho tiempo como la capital industrial de Colombia. Son esas mismas fábricas que motivan a que se creen las emisoras, posteriormente las discográficas, en fin. Entonces, eso propició a que estos músicos no se vinieran del todo para Bogotá, para la capital, o no se quedaran en la costa atlántica, sino que se vinieran a donde estaban las empresas que los iban a grabar, que iban a grabar la música, que iban después a reproducir, no solamente en la radio, sino que iban a vender. Esto, digamos que fue necesario y Medellín fue ese epicentro, entonces la influencia fue muchísima, pero no fue gratuita, o sea, la música llegó de una forma y la música empezó a convertirse, porque las músicas tropicales, llamémosla la cumbia y todos sus derivados, todos sus géneros, sus aires, son más folclóricas. Lo que hace Lucho Bermúdez, Pacho Galán, Edmundo Arias, con todas sus orquestas, es vestirlas un poco más de frac. Es una especie como de blanqueamiento de esta música. Hacen en realidad un blanqueamiento para poderla meter en los clubes sociales, para poderla meter en los hoteles y en la clase media alta de estas sociedades. Eso fue lo que pasó, eso fue lo que hizo allí. Entonces digamos que la influencia pues es esta, definitivamente. Correcto, profesor. Sí, en una conversación anterior que tuvimos precisamente por allá en el mes de mayo, ampliamos mucho más este tema precisamente con nuestro director Francisco Flores Bolívar. Entonces, para las personas también lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, AGN Colombia, para que puedan conocer este episodio que tuvimos la vez pasada también con el profesor Carlos. Bueno, y en este caso, profesor, ¿de qué manera se fusionaron las influencias como la del rock anglosajón con la música tropical de la costa atlántica en la escena musical juvenil en esta época? Hay que entender algo, y es que ahí vuelven los medios. Pues nosotros no nos habríamos dado cuenta, o los jóvenes de la década de los 50 no se habrían dado cuenta que existían las guitarras eléctricas, las baterías y todas estas cosas, pues si no lo veían a través de las películas o lo escuchaban a través de la radio y veían los discos y los pósters de estos cantantes y de estas personas, cómo se movían, cómo hacían, y pues necesariamente esto influyó en los jóvenes. Lucho Bermúdez ya estaban adultos, ya estaban grandecitos, pero los pelados de esa época, 16, 17, 18 años, o incluso más jóvenes, me dijeron, la música de los viejitos no es lo nuestro, es lo que pasa actualmente también, ¿cierto? Entonces lo que hicieron ellos fue, ellos no querían hacer música tropical con instrumentos de rock, pues no, lo que querían hacer era rock, volver rockeros. Digamos que los primeros de los teenagers, que fueron los primeros de movimiento juvenil, de estas agrupaciones, de estos conjuntos musicales, arrancan por ahí en el 57, 58, hace su primera grabación. Era algo todavía muy incipiente, los instrumentos tocados de una manera muy sencilla. Esa fue, digamos, como ese cambio que hubo. Entonces, cuando vos tenés estas agrupaciones, que son pelados, que son jóvenes, algunos de ellos buen mozos, pues de buena apariencia física, y los vistes de este entramado, pues entonces empiezan a ser importantes. Y si de pronto les dices a ellos, venga, y ustedes de pronto no tienen un porro, una cumbia que toquen, pues tomen esos mismos elementos que tienen, que puede ser un acordeón, una guitarra, una batería, un saxofón, y empiezan a hacer lo mismo. Y allí se genera esa ruptura que hay. Esa es una ruptura generacional. Las famosas empanadas bailables de finales de los 50 en los clubes de la ciudad de Medellín eran esos, que se hacían los domingos. Eran las fiestas de los jóvenes, pero pues las pagaban los papás. Entonces los papás le decían, venga, tóquense algo diferente, que no sea el rock and roll de los gringos, y empiezan a tocar, y eso empezó a calar mucho. Y allí digamos que se dio eso que yo les estoy contando. O sea, eso fue totalmente generacional. Lo mismo que ahora, los pelados de ahora les gustan son otros géneros, pero a nosotros vamos a ir a ver a grandes artistas de hace 60, 70 años. Así es la vida, pues, pero eso está muy bien. ¡Vuela, vuela! Los gansos en la laguna, el agua la chapalean, y cuando se están bañando crepan la pluma para que lo vean. Para abordar ya nuestro siguiente tema, vamos a hablar un poco sobre las principales discográficas que ha tenido de hecho Colombia y bueno, que surgieron precisamente en Medellín, como son Discos Fuentes y Codiscos. Entonces, ¿qué papel tuvieron estas compañías discográficas en esa consolidación de lo que hoy llamamos música raspa o chucu chucu? Esa consolidación del denominado sonido paisa
digamos que fue una construcción estético-sonora transversalizada por lo comercial, que tuvo una alta influencia, pues, por supuesto, de la tecnología de audio, de la tecnología de grabación. Como les dije anteriormente, fue trascendental que Medellín fuese la capital industrial en su momento. Pues claro, necesariamente había que hacerlo, y había que hacerlo al estilo como lo hacían en la ciudad de Medellín, como tocaban. Pero Medellín se convirtió en un crisol de muchas culturas. Gente de la costa atlántica, del interior, del Pacífico colombiano se juntaban allí y entre todos hacían estas músicas con sus particularidades. Entonces, definitivamente cada una de las discográficas, Sonolux, Silver, Fuentes, Codiscos, que era Seida, Discos Victoria, por llamar, e incluso la misma Ondina Venus, por mencionar, digamos, las más importantes, constituyeron eso que la gente ha denominado el sonido paisa, o que también podemos denominar el chucuchucu, que es bien particular porque en ese entonces, y todavía algunos de ellos, cuando tú les mencionas la palabra chucuchucu, se ofenden, no les gusta la palabra chucuchucu, dicen que es un término peyorativo, y puede que sí, porque digamos en la década de los 70, cuando esta música tan pegada a nivel nacional, que la verdad que influyó a nivel nacional bastante, algunos intelectuales y personajes de la época la menospreciaban, porque para ellos la verdadera música tropical era la de las grandes orquestas. Y todavía hay gente que sigue pensando eso, o sea, escuchan una combinación de un saxofón con un solo box en los grabados en los hispanos y suena horrible, pero si escuchas algo grabado 10 años antes, en los 50, por Lucho Bermúdez o por Pacho Galán, eso sí es la música auténtica. Entonces esos valores de autenticidad finalmente empiezan a correr las líneas de lo que es esto. Entonces la influencia de las disqueras, de sus equipos de trabajo, de generar esos circuitos importantísimos de construcción estético-sonora, fueron los que determinaron principalmente ese sonido que nosotros conocemos como sonido paisa o chucuchuco. Carlos, antes de continuar, a mí me surge una duda con esto que nos acaba de contar, y es, podemos, o sea, hacer una semejanza a lo que nos acaba de decir de tomar las canciones de ciertos tiempos con las que hubo pues en una época más actual, con, por ejemplo, ahorita que lo que hacen muchos cantantes actuales, que es como, digamos, coger una canción antigua y ponerla a su modo, en su género, pero entonces pues siendo la misma canción. Sí, yo creo que la apropiación de esas músicas ha existido toda la vida, en toda la historia de la música. Bach muy seguramente habrá tomado ejemplos de artistas, de compositores antiguos, pero muchos músicos hacían lo mismo. Mozart muy seguramente también se inspiraba en frases melódicas y construcciones armónicas que hacía el padre pues del contrapunto, que era Bach, y así sucesivamente en toda la historia siempre se hicieron este tipo de modificaciones y variaciones e inspiraciones con base en otros temas. Hay citas alosónicas que son tomo una parte de una canción y me la llevo para otra y la aplico en definitiva muchas veces, y eso es importante, créanme que eso se hace muchísimo. Tiene que ver también con el tema de los covers o de los reencauches, que fueron muy importantes en la década de los 90 en Colombia, muy importantes en serio. Como decimos también nosotros de manera folclórica, trabajar con el burro amarrado. Una canción ya fue famosa en una época, ¿por qué no volverla a grabar? Con otros sonidos, con otras cosas. Ya hay algo que le gustó a la gente de allí. Eso no lo inventamos nosotros ni nuestra industria, eso es algo que es del mainstream discográfico. Muchas agrupaciones copiaban a Queen, pero Queen copiaba a otros, etcétera, etcétera. Entonces eso no es pues algo propio, y es algo muchísimo más común de lo que uno creería. Bueno, profe, con esto que nos cuenta, yo quiero que nos comente un poco sobre precisamente este reencauche de éxitos tradicionales y cómo esta estrategia comercial pues pudo influenciar la música bailable de la época, y qué ejemplos de reencauche tuvieron un gran éxito en Colombia, incluso siendo más preferidos por la gente que la canción, pues en este caso, original. Esto es bien particular, se le denomina reencauche, cover, fusilaje o versiones. Digamos que la industria colombiana discográfica, yo creo que a finales de los 60 y de ahí en adelante, durante mucho tiempo, tomó esta figura para hacer mucha música, muchísimo. Afrosound, agrupación en la que actualmente toco, su primera gran
obra o gran fonograma del año 73. Fue un tema fusilado de una agrupación que se llama Los Mirlos, que graba La Danza de los Mirlos en el 72 y Afrosound lo graba en el 73 con un éxito rotundo en Colombia. Pero era también eso, las discográficas ecuatorianas pues no llegaban o peruanas no llegaban a Colombia y viceversa, y más fácil las colombianas llegaban allá porque la industria discográfica colombiana tenía mucha influencia entonces a nivel latinoamericano, menos de nuestros vecinos, y graban un tema exactamente igual, casi una versión idéntica con algunas modificaciones, los músicos diferentes, y se vuelve un éxito. Eso es normal, los covers lo hacen, los fusilajes se hacen para trabajar ya con melodías que funcionan. Nosotros acabamos, Afrosound en este momento está lanzando un disco que se llama Cumbia y Nada Más, con 11 temas, 5 son covers, son 5 temas que ya se grabaron en los 70 y lo que hacemos es volverlos a grabar porque nos gusta, porque nos parecen que tienen una línea estética sonora con lo que nosotros funciona y comercialmente funciona, entonces se hacen de esa forma. Hubo unos fenómenos internacionales importantísimos en los 90, recordemos a Charly Sa haciendo música de Julio Jaramillo y mucha gente quizás de esta época pudo decir es la música de Charly Sa, pero no, finalmente pasa a la moda y Julio Jaramillo sigue siendo Julio Jaramillo. Lo mismo pues que Iván y sus Bam Bam, que hicieron exactamente lo mismo con música también de los hispanos, de los graduados. 50 Joselitos. Los 50 Joselitos es una agrupación única y exclusivamente de cover que todavía está vigente, pero ellos no han yo no les conozco a ellos algo propio, original, un tema, sino que se basan en la interpretación, incluso los interpretan de a dueto, o sea, en una misma canción toman 2 temas famosos y los juntan y eso está bien, o sea, eso es no dejar morir tampoco nuestra música, claro, eso me parece bien y les digo, eso es más normal de lo que nosotros creeríamos. La misma persona, el mismo autor o la misma agrupación puede sacar varias versiones y eso es normal. Recordemos que esto es un negocio, la música es una gran franja de la industria del entretenimiento, es muy importante y la gente lo que le interesa es vender. O sea, si a mí me dicen grábalo aquí en chino, en japonés o grábalo de esta forma, en bachata, en balada, pues yo lo hago porque va a llegar a públicos diferentes y finalmente, vuelvo y digo, es un negocio. Este tema del negocio me parece bien interesante tomarlo por algo, porque siempre han presentado a los grandes fundadores de estas discográficas como las personas que no dejaron morir la cultura colombiana y el patrimonio sonoro, etcétera, etcétera. Por ejemplo, un Don Antonio Fuentes era ante todo un gran empresario del disco y él sabía qué música grabar para venderla. Yo creo que en su mente quizás le pasaba haberse vuelto uno de los grandes personajes de nuestra música y de nuestro patrimonio sonoro. Sus propósitos eran vender música y lo que pasa es que nosotros ahorita lo que estamos haciendo es tomando toda esta música, recordándola, no la dejamos morir. Toda esta música tropical colombiana empieza a sonar a partir de septiembre y se encasilló. Precisamente fue la misma industria la que dijo a través de los compilados discográficos, los famosos 14 cañonazos, el disco del año, etcétera, etcétera, que empezaron a limitar las fechas navideñas como la música característica de eso, pero esto era música que se escuchaba todo el año. Si usted está en la década de los 60 y en los 70, pues claro, escuchar de todo tipo de música, pero en cualquier época del año puedes escuchar los hispanos y los graduados y los Golden Boys, y no es música de diciembre, es música tropical, bailable, que la bailas en cualquier verbena, en cualquier fiesta de pueblo, en cualquier momento, no necesariamente en las fiestas navideñas. Sí, es un imaginario colectivo muy marcado, ¿no? Si una persona se desencasilla y escucha este tipo de música, digamos en febrero, la gente dice, uy, usted todavía se quedó en diciembre. Es un imaginario muy marcado como tal en la sociedad colombiana. Y bueno, me gustaría que habláramos un poco sobre el desarrollo del sonido propio, pues para esta música tropical de Antioquia, cómo influyó la tecnología pues en los años 60 y 70 en esta grabación y el desarrollo de este sonido tan propio de esta música. Es que fueron unos años de muchos cambios tecnológicos. Finales de los 50, 60 y durante todos los 70 hubo muchos cambios. Empecemos por algo. El Microsurco arranca en 1948, es presentado por la Columbia
por esta gran compañía. Y el estéreo comercial fue a finales del 59 y en el 60 empieza a darse el estéreo, el disco estéreo. Entonces ya no eran los discos de shellac o de pizarra, como dicen los españoles, de acetato, de una canción por un lado y la otra canción por el otro, que eran grandotes, pesados de 78 revoluciones por minuto, sino que era el microsurco, en el cual cabían 6 canciones, 5 bien metidas. Y luego cambia la tecnología, hubo ya un primer cambio, en que ya comprabas un disco y ya tenía 10 canciones. Antes comprabas uno y tenía 2. Eso condiciona también las formas de registro, las formas de producción. Y está relacionado con cómo lo hacían, cómo lo grababan, en qué lo grababan y cómo lo distribuían. Porque entonces fue más paradójico aún cuando todo el mundo tenía, en la época del High Definition, tenía los grandes discos monofónicos que suenan espectacular, suenan muy bien. Y entró la música en estéreo. Discos antes, en el 61 graba Navidad Negra de Pedro Lacio y sus Pelayeros como el primer disco estereofónico del país, el primero de todos los discos. Y esto fue muy complicado porque toda esa década fue de transformación. La gente tenía equipos o los que tenían equipos monofónicos. Las emisoras eran monofónicas, entonces cuando les llegaba un disco estéreo, Dios, ¿cómo vamos a hacer aquí? Porque va a sonar extraño. Entonces tenían unas técnicas de grabación y de corte del disco para que ese disco fuera razonablemente compatible, tanto que se llamó estéreo compatible. Hasta que ya todo el mundo, después de la década de los 70, tenía un dispositivo estéreo en su casa. Entonces fue una época de transición. En los 70s también, porque la música en los 60 se grababan todos en sesión, todos los músicos metidos en el estudio toquen de arriba, abajo, se equivocaron, vuelvan y empiecen. O déjelo así, que eso ya así nos funciona, con uno que otro errorcito por allí. Pero en la década de los 70 es la década de los multitrack. Y álbumes, por ejemplo, como los de Pink Floyd, que son construcciones elaboradas única y exclusivamente desde el estudio de grabación, concibiendo el estudio de grabación como un instrumento musical, cambia definitivamente el panorama. Entonces eso influye las músicas que son grabadas con estos medios tecnológicos. Definitivamente el sonido que llegaba era diferente. Y es una de las razones por las cuales los chicos ahora están regresando a estas tecnologías. Nativos digitales que escuchan y quieren grabar analógico y ven un cassette y qué es esto tan interesante y un LP, ¿qué es esto? Bueno, en fin, más o menos puede ser por allí. Con un guayabo llegué a la ye, emparranado al sagún entré. Con un guayabo llegué a la ye, emparranado al sagún entré. Bueno, profesor, y pues en este caso, con todo lo que nos comenta, ¿qué impacto tuvo la música tropical de Antioquia en el imaginario colectivo y en la identidad cultural de nuestro país? Como les contaba, Medellín era el epicentro de la industria discográfica, distribuían la música para todo el país y viceversa. Era curioso cuando ellos programaban los 14 cañonazos, por ejemplo, 14 cañonazos de Fuentes y disco del año de Codiscos. Ellos iban a las regiones, preguntaban, díganos cuál es el tema que más les gusta a ustedes, cuál es el tema que pegó en las emisoras de Cali, de Bogotá, de Bucaramanga, de la costa. Con base en esa información, más en la música que ellos tenían, pues construían un disco que lo vendían en todo el país, para que fuera rentable en todo el país, para que fuera comercial en todo el país. Entonces, por supuesto que influyeron en todo el país. E influyeron también en los países vecinos. En Venezuela, créanme que también se escuchaba mucha música colombiana, muchísimo, a Panamá, ni decir Ecuador y Perú, que son nuestros países pues vecinos, pero también trascendió porque algunas disqueras tenían su sucursal en Estados Unidos donde distribuían la música no solamente para los latinos sino para también los públicos extranjeros, y lo influyó de gran manera. Hay un ejemplo que yo pongo bien particular y es sobre la Feria de Cali. Cali ha sido la capital de la salsa, todos lo conocemos, todos lo sabemos, pero la Feria de Cali no necesariamente era representada siempre por orquestas y por canciones de salsa. Esto me gusta mencionarlo porque es así. La agrupación que más, o el artista que más canciones tuvo como el disco de la Feria de Cali, fue de música tropical colombiana, de chucuchuco, forjado en los corrales de Majagual, que fue Lisandro Mesa, que se murió en el diciembre del año pasado. Cuando quedaba un trago de ron y el guayabo que a mí me daba, cuando quedaba un trago de ron. Esa
señor pudo haber tenido 4 o 5 grandes éxitos como discos de feria de Cali a lo largo de su trayectoria artística, y eso es mucho. Entonces vean el impacto, o sea, sí, es la capital de la salsa, es perfecto, la costa atlántica, Valledupar, el vallenato, etcétera, todo, pero definitivamente esa música que se grabó en la ciudad de Medellín, ese sonido con el que se grabó en la ciudad de Medellín, influenció al resto del país en parte de sus formas de escucha de estos productos artísticos y comerciales. Correcto, profesor, y aquí me sale una duda a mí particularmente sobre este tema de estas influencias, y me gustaría saber, bueno, ya que usted tiene un conocimiento tan claro de este tema de la música tropical bailable, al tener artistas tan reconocidos de Venezuela como fue Pastor López, o también Nelson Enríquez y su combo, ¿ellos cómo influenciaron también esa música tropical que estaba en Medellín? O al contrario, ¿fueron ellos los que se vieron influenciados por esta música que se gestó en Medellín? Es una interesante pregunta y te lo voy a explicar. La cumbia, en los términos como nosotros la conocemos, es un género que trascendió a la mayoría de los países latinoamericanos. Tú puedes escuchar cumbia en Chile, en Argentina, en Bolivia, países andinos, pues Ecuador, Perú, cada uno de ellos se apropió de la cumbia. En Panamá, Centroamérica, México, ni se diga. Estados Unidos también, por supuesto. Recuerden en los 90 a esta muchacha Selena, que también tenía su grupo, y eso era cumbia. Todos de una u otra forma adaptaron sus músicas a la cumbia que les llegaba de acá de Colombia. Venezuela no. Venezuela siguió interpretando música colombiana, o sea, cumbia colombiana tal cual, como la hacían las orquestas tradicionales de aquí. La Villos la empezó a hacer allá. Quizás el fenómeno de los más interesantes, pues que tú me dices, Emir Boscán, Pastor López, Nelson Enríquez, generaron una particularidad, y es que empezaron a hacer cumbia, por llamarlo de alguna forma, esta música así tropical bailable, pero con 2 trompetas en formato sonora. Eso fue inmediatamente adaptado en Colombia. Inmediatamente Colombia tomó eso y lo hizo exactamente igual. Tanto que cuando Pastor López cumple su contrato con los sellos, con Velvet, creo que era el sello que tenía en Venezuela, inmediatamente firma con Discos Fuentes. Y lo que hace Discos Fuentes es volver a grabar todo el catálogo, pero en Colombia, con músicos de aquí, con músicos de Medellín, que es algo bien interesante. Entonces, el caso de Venezuela es bien particular. Es casi que ellos interpretan nuestra misma música. Por ejemplo, hay una canción de Pastor López que graba, creo que era Las Caleñas, son como las caleñas, no son como las flores, sino esas de Piper Pimienta, sino otro que era Las Caleñas. En Perú eran Las Limeñas y en Venezuela también era otro, y le cambian el título y es la misma canción. Y usualmente eran canciones peruanas y ecuatorianas que fueron muy importantes en esa época y se grabaron mucho aquí en Colombia, muchísimo. Profesor, ya con lo que nos mencionaba de las tecnologías que se implementaron para ir formando nuevos sonidos en la música, yo quiero saber pues precisamente qué diferencias hay entre las producciones que fueron pues en su momento, o las producciones que son tradicionales, y aquellas que empleaban tecnologías digitales para crear un nuevo sonido. La tecnología, como les conté, siempre tiene un proceso transversal a la música, a las músicas populares. Sin la tecnología, sin la industria discográfica, pues nosotros seguiríamos yendo a las retretas a escuchar las bandas. Hace parte, digamos, de la evolución y es necesario comentarlo. La evolución de la tecnología, como ya les conté, en la década de 60, 70, 80 fue muy interesante. Se generó música muy buena que trascendió y todavía la escuchamos, pero no solamente en los ámbitos tropicales, que es el tema que nosotros nos converge aquí, sino que desde el rock, desde el jazz, desde la salsa, desde otros muchos géneros, esas músicas de esa época son maravillosas. La gente tiene algo allí. Incluso hay algo que nos pasa, yo que doy clase a chicos muy jóvenes allá en el ITM, en la ciudad de Medellín, un programa de producción musical que tenemos,
pasa algo bien interesante. Yo lo doy clase, la mayoría son chicos de los 18 a los 25 años, es decir, nativos digitales. Y yo nací en una época en que ya todo era digital, ya no habían cintas, ya no habían vinilos, todo se daba a través de lo digital. Y estos muchachos son felices tratando de imitar el sonido de la década de los 70s, de los 60s. Les encantan comprar equipos o simuladores de equipos de aquel entonces. Y ese sonido les encanta. Entonces es una especie de tecnostalgia. Es como eso que pasó anteriormente tan tremendo y qué bueno volverlo a hacer. A mí me encanta el sonido antiguo, me parece maravilloso, pero les digo que grabar a lo antiguo es una pesadilla total. O sea, una de las mejores cosas que existen en este momento es poder grabar en audio digital. Puedes uno sentarse, hasta con un celular. Pones un celular, grabas y después vas y editas o haces lo que quieras. En aquel entonces la cinta era muy complicada. Yo llevo 4 años tratando de arreglar una máquina de cinta de 4 canales y el técnico me la entrega, la pongo en la casa y ya no rueda. O sea, mi celular lo prendes y ya está funcionando. Entonces las tecnologías influyen, pero yo creo que es lo que se hace con ellas, esa música. Si nosotros ahorita en el mundo de lo digital grabamos jazz y grabamos algo y funciona muy bien, pues sigue siendo jazz a pesar de que lo hayas grabado con determinadas tecnologías. Lo que pasa es que las tecnologías sí influyeron mucho en algunos sonidos de una época y definitivamente eso nos encanta a nosotros poderlo. Nada como abrir un LP, mirar qué hay por dentro, escuchar el crash, eso es como un ritual prácticamente. Sí, muy interesante lo que usted cuenta, incluso se ve en YouTube, por ejemplo, que es muy popular ahorita ese tipo de música que la denominan como tal en YouTube Lo-Fi, que es música incluso que se escuchen esos, digamos, rayones, raspones del disco, lo hacen digitalmente, pero a la gente le gusta que eso lo tenga, de alguna manera la gente como que se devolvió en el tiempo y quiere volver a escuchar, no sé si por algún tipo de nostalgia, ese tipo de sonidos característicos de estos sistemas análogos. Sí, Alvin Sack III, que es un musicólogo y productor, tiene unos estudios muy interesantes en relación al hi-fi y al lo-fi. Hay una escena sonora bien particular derivada de los músicos de rock de Seattle, que no era el heavy metal, sino que era algo más decadente, un sonido pesado, con las distorsiones raras. Eso gusta también mucho. A mí particularmente me encanta el sonido un poco más crudo, más real. No tan máquina, y menos ahora que ya tenemos inteligencia artificial. Hace poco estaba escuchando en radio una obra de alguien muy famoso interpretada por 20 cantantes diferentes. Tú escuchabas y era exactamente, entró Julio Iglesias, Vicente Fernández, Pavarotti, y fue creado por inteligencia artificial porque era imposible tenerlos a todos en un estudio de grabación. Además era un pastiche horrible, se escuchaba meloso. O sea, no había con qué agarrarlo, pero era algo construido a partir de la inteligencia artificial. Ahorita creo que recobra mucho más ese lo-fi, ese lo-fi, escuchar que algo no funciona muy bien y uno encontrarle la humanidad detrás a lo digital va a ser fundamental en este momento. Es algo muy peculiar ahorita de esta época, incluso el símil también. Yo soy realizador audiovisual realmente y también las personas empezaron a interesar por volver a utilizar cámaras digitales de hace 20 años. Vamos ahora con cámaras que tienen enfoque automático, que graban en 8K, pero la gente ahora volvió a las cámaras que porque les gustó el color, que les da nostalgia, y volvieron 20 años atrás a utilizar cámaras digitales que los papás de uno ya las tenían guardadas. Toda una tecnostalgia, sí. Inclusive, exacto, Mario, en plataformas como TikTok también empezaron a sacar como retos personas que pues crecieron en la época de los 2000 a sacar las fotos que tienen en estas imágenes, estas cámaras que pues ya eran pequeñas, o sea, ya eran algo como entre comillas más actual, pero pues que ya tienen cierto tiempo y ya han cambiado mucho la tecnología. La víspera de Año Nuevo, estando la noche serena. La víspera de Año Nuevo, estando la noche serena. Mi familia quedó con duelo, yo gozando a mi morena. Mi familia quedó con duelo, yo gozando a mi morena. Bueno, profesor, ya para cerrar este interesante programa y este especial que hemos tenido el día de hoy, pues me gustaría que nos contara sobre la influencia de esta música tropical bailable colombiana en la cultura y el patrimonio musical actual de Colombia.
Esto es algo bien interesante, y es que cuando tú vas a una fiesta de cuadra o vas a una fiesta familiar, incluso ves familias en que los adultos, las personas mayores, las personas maduras, los jóvenes y los niños disfrutan la música tropical colombiana. Allí hay un acervo patrimonial, es decir, la gente ya reconoce eso como propio, lo tiene, lo vibra, lo tiene en su ADN, y eso es muy difícil de quitarlo de alguna forma u otra. Entonces yo siempre parto desde una base: nosotros no estamos recuperando la música tropical colombiana para que no se pierda, es al contrario. Es la música tropical, estos acervos patrimoniales, las que nos recuperan a nosotros como seres humanos, las que nos dan una identidad de que somos colombianos, de que somos del trópico, de que gozamos con esta música, de que es nuestra, nos apropiamos de ella. Entonces de allí es donde yo parto esa hipótesis de que en realidad no es la música, nosotros no estamos rescatando estas músicas que están guardadas por allá, no, ellas nos rescatan a nosotros, lo que somos como seres latinoamericanos en este momento. Entonces yo creo que el legado de esta música es indiscutible, y yo creo que no se va a acabar, vamos a seguir. Estamos hablando de música, este programa es de 2024, estamos hablando de música de la década de los 60, o sea, hace 60 años. Esperemos si en el 2080, quizás ustedes que están más jóvenes puedan saber si todavía se está bailando en el 2084 la música tropical colombiana. Correcto, profesor. No, pues muy interesante esta conversación que hemos tenido el día de hoy, más o con ocasión ya de estas fechas pues decembrinas. Ya para cerrar, por último me gustaría saber pues más su opinión sobre la actualidad de la música colombiana. Últimamente ya se está inclinando mucho más hacia casi que imitar el regional mexicano. Teníamos elementos muy autóctonos que venía de las hermanitas Calle, una música que se consideraba, yo me acuerdo que mi abuela me decía que era música de Huasca, se la conocían. Huasca Carrilera, tenía unos sonidos muy característicos, el punteo de guitarras. De ahí empezó a evolucionar, se mantuvo muchos elementos con Darío Gómez y fue evolucionando, pero ahorita parece que todos quisieran hacer ese regional mexicano. ¿Qué le opina eso? De que ya digamos que estamos perdiendo esos sonidos tan autóctonos y lo estamos imitando otras cosas totalmente, digamos, ya mexicanas. Yo creo que es música comercial, partamos de esa base, ¿cierto? En este momento está en auge, se puede sostener, se puede mantener en la medida en que el mismo mercado lo vaya pidiendo. Son negocios. Si una hamburguesa sabe muy rico, pues tú vas y la vas a seguir comprando. Pero es eso, es un producto comercial que lo están haciendo muy bien. Tengo grandes amigos que producen este tipo de música y lo están haciendo muy bien. Nosotros siempre hemos hecho músicas mexicanas, cubanas, argentinas. Medellín es una de las capitales del tango y escuchaban en la ciudad de Medellín tango, créanme, se escucha más. Incluso pareció algo muy curioso. Yo voy a Argentina y yo voy a escuchar tango. Allá no escucha tango, escucha cumbia. Y entonces los argentinos pueden decir, me voy para Colombia a escuchar cumbia. No, aquí no escuchamos cumbia, aquí escuchamos tango. Esas dinámicas comerciales de los gustos, sí, a mí no me choca ninguno de esos. A mí ni me choca el reggaetón ni el regional mexicano. Es la música que menos me gusta, lo admito personalmente, pero eso no significa que no pueda hablar de ella o bien de ese fenómeno. Simplemente lo estudio, lo analizo como fenómeno discográfico, musical, musicológico, pero sí es algo bien particular. Esto también pasó con el reggaetón. El reggaetón llegó en 2003, 2004 a la ciudad de Medellín, y el primer reggaetón autóctono pegó en el 2008, fue creado por paisas, entre ellos el actual J Balvin. Pero es interesante que llegan, se transforman y puede que sean muy parecidas, pero tienen algo paisa, o tienen algo de Bogotá, o tienen algo, pero tienen algo de aquí particular. Jaime Cortés Polanía, que es un musicólogo de acá de Bogotá, de la Universidad Nacional, muy importante, mencionaba algo, y es que las músicas populares son de apropiación, es decir, la música llega y yo me la tomo para mí y me apropio y hago lo que tengo que hacer. Ese es el discurso de las músicas populares, es esa. Y la regional mexicana es eso, está llegando aquí, me funciona, me quiero vestir como Charro, me quiero vestir como los Bronco, como sea, y funciona, está bien, es un producto en este momento que se puede estar vendiendo. Lo importante es que los jóvenes tengan todo el panorama, que tú veas en Cali la gente haciendo música del Pacífico, que en Medellín veas a los chicos haciendo raspas, Puerto Candelaria haciendo todo lo que ellos hacen, Afrosound que siga, que en Bogotá sigan haciendo y que en la costa sigan haciendo su vallenato y sus cosas. Eso no se debe morir. Eso sí es lo que más nos interesa a todos. ¡Esto es Colombia!
Navidad que vuelve, tradición del año, unos van alegres y otros van llorando. Bueno, profesor, pues no me queda nada más que agradecerle por haber aceptado la invitación a este especial que hemos tenido hoy aquí en la Memoria de la Nación. Muchísimas gracias por participar. Gracias a ustedes por estar invitarme a este maravilloso programa aquí en esta bellísima capital colombiana. Y bueno, así finaliza este viaje musical que hemos tenido el día de hoy en nuestro programa en la Memoria de la Nación. Este programa, recuerden que es realizado por el Archivo General de la Nación y transmitido a través de Radio UNAL. Muchas gracias, profesor, por esta gran entrevista que nos acaba de regalar, y nos escuchamos en un nuevo episodio. Hasta pronto. Traigo un ramillete de un lindo rosal, un año que viene y otro que se va, un año que viene